Los rayos del sol bailaban más allá de la ventana del café Amanecer Dorado, creando una ilusión de calor y bienestar doméstico. Pero para Mark, millonario, ese día no traía alegría. Era su cumpleaños, pero lo celebraba solo. Detrás de una mesa decorada con globos y confeti, él estaba ahí sin compañía. Todos aquellos adornos festivos habían sido preparados por su ayudante, quien, después de recibir una sustancial compensación, había desaparecido rápidamente. De repente, una mujer se acercó a su mesa. Vestida modestamente, su rostro irradiaba bondad. Junto a ella iba una niña pequeña que observaba a Mark con curiosidad auténtica. «Lo siento», dijo ella suavemente. «Hemos visto que está usted aquí solo. ¿Y nos permite unirnos a usted?» Mark la miró fríamente, con desconfianza. No estaba acostumbrado a esa clase de amabilidad. Generalmente, las personas lo miraban con lástima o miedo, no con verdadero interés. «No necesito tu compasión», respondió. «Puedo pagarte para que te vayas de aquí». Ana no retrocedió, mirándole directamente al rostro indiferente, y sonrió tiernamente. «El dinero no nos importa», dijo. «Hoy es tu cumpleaños. Un día así debe pasarse rodeado de alguien. Mi nombre es Ana, y esta es mi hija Lily. Déjanos compartir este día contigo». Mark quedó aturdido ante su persistencia. Ella era insólita en su tenacidad. No sabía si eso provenía de una bondad genuina o era algún tipo de astucia, pero decidió seguir su juego. Al fin y al cabo, era su cumpleaños, y deseaba que ese día fuera memorable, especial. La vida de Mark siempre fue una carrera maratónica desde su infancia. Siempre buscó estar primero. Hijo único en su familia, fue criado por un padre severo y exigente, quien siempre le repetía que el éxito era lo fundamental. Y Mark lo creyó. Estudió intensamente, trabajó con doble fuerza, y para los 20 años ya era millonario. Creó su propia empresa de software, que en 5 años escaló hasta convertirse en una de las más exitosas del mundo. Tenía todo: riqueza, influencia, reconocimiento, pero estaba solo. No tenía amigos verdaderos porque consideraba la amistad una debilidad. No tenía familia porque estaba tan absorto en su trabajo que jamás buscó tenerla. Su vida era como una jaula dorada donde vivía aislado. Hace 2 años, la vida de Mark cambió radicalmente. Hubo un terrible accidente. Su auto chocó contra un camión. Aunque sobrevivió, sus piernas quedaron paralizadas. Como resultado, perdió algo mucho más valioso que la riqueza o la influencia: su libertad. Se retiró hacia sí mismo, convirtiéndose en un ermitaño. Ya no salía de casa, evitaba cualquier contacto social. Creía que su vida había llegado a su fin. Se consideraba un hombre roto, indigno de felicidad. Consideraba su parálisis como un castigo por haber despreciado la fragilidad humana. Y sabía que su padre, quien siempre lo exhortaba a ser fuerte, nunca le perdonaría esto. ¿Y si su parálisis no era un castigo sino una salvación? ¿Y si su soledad no era una maldición sino una precaución? ¿Y si su encuentro con Ana y Lily no era casual sino parte de algo grandioso? Durante los 7 días previos a su encuentro con Mark, la vida de Ana transcurría monótona y rutinaria. Cada día comenzaba igual. El despertador a las 6 de la mañana, desayunar a Lily, llevarla a la escuela y dirigirse al trabajo. Ana ya no ejercía como enfermera, sino que ahora ocupaba un humilde cargo de auxiliar médica en una pequeña clínica. Le gustaba su trabajo, pero el salario era bajo. En su viejo apartamento de una habitación, cada centavo contaba. Varios días antes de la cita programada con Mark, Lily regresó a casa con la rodilla lastimada y fiebre alta. Ana tuvo que tomarse unos días libres por enfermedad.
No podía permitirse perder ni un solo día de trabajo. Sus fuerzas disminuían, mientras que la desesperanza crecía con cada minuto. La idea de no poder proveer una buena vida para su hija la torturaba. Como madre soltera, sentía que cargaba con todo el peso del mundo. Ana siempre había destacado entre otras mujeres. No ambicionaba riqueza ni fama. Su única pasión era convertirse en neurocirujana. Desde muy joven, esa meta la obsesionaba. Estudiaba diligentemente, leía libros, veía documentales sobre neurocirugía. Ingresó en una prestigiosa universidad pública y su camino hacia el sueño parecía luminoso y recto. Sin embargo, en el tercer curso, su vida cambió. Conoció a Michael y se enamoraron mutuamente. Él se convirtió en su todo. Michael era bondadoso, inteligente y alegre. Pero como muchas veces ocurre en la vida, su felicidad duró poco tiempo. 2 años atrás, cuando trabajaba como constructor, Michael murió al desplomarse los andamios. Ana estaba embarazada y la muerte de su amado resultó devastadora. Tomó un permiso académico, pero la universidad dejó de atraerla. Sus padres, que nunca habían aprobado a Michael, se negaron a ayudarla. Estaban convencidos de que Ana era responsable de su propia desgracia. Quedó totalmente sola. Nunca les pidió ni un centavo. Demasiado orgullosa para solicitar ayuda, decidió hacerlo sola y lo consiguió. Encontró trabajo, crió a su hija, haciendo todo lo posible para que Lily fuera feliz. Le esperaban numerosas dificultades. El apartamento donde vivían fue vendido y urgía encontrar otro lugar para vivir. Lily también presentaba problemas de salud que requerían una operación costosa. Ana se encontraba desesperada, sin saber qué hacer. Se sentía al límite, como si estuviera perdiendo la batalla. El día del cumpleaños de Mark, ellas paseaban por la calle, y Lily, viendo los globos, sugirió entrar en el café. Ana accedió sin titubear, deseando hacer de ese día algo especial para su hija. Cuando conocieron a Mark, sintió que aquello no era simple coincidencia. Su soledad, su dolor, su rostro rígido, todo era tan evidente que el corazón de Ana se encogió de compasión. Sabiendo lo que significa la soledad, no podía ignorar a alguien que sufría. El encuentro no fue accidental, sino un designio del destino. Siempre creyó en el poder de la bondad como factor crucial y decidió correr el riesgo. Ayudarlo no buscaba ninguna recompensa. Según su convicción, la bondad siempre retorna, y sabía que este hombre podía cambiar no solo su vida, sino también la suya. Ana empujó lentamente la silla hacia la mesa de Mark y se sentó, colocando cuidadosamente a Lily sobre sus rodillas. En ese momento, la niña extendió la mano hacia uno de los globos que pendían de la espalda de la silla de Mark. «No, Lily», dijo Ana con ternura, retirando su mano. «Este globo no es para ti». Mark, observándolos, pensó que se trataba de otra maniobra para ganar su compasión. «Ya lo dije antes, no necesito su compañía», repitió. Su voz sonaba helada. «Y no me gusta que los niños toquen mis cosas». Ana no se intimidó por su tono. Miró a Mark con una sonrisa cálida. «Lo sé», dijo ella. «Usted parece una persona solvente, pero creo que se equivoca». Mark sonrió. «Confío plenamente en mí mismo. Puedo comprar todo lo que necesito. Podría comprar este café y a todos los que trabajan aquí. ¿Para qué necesitaría algo más? Pues porque no se puede comprar una sonrisa, ni una carcajada, y la salud». Su voz decayó, dirigiendo la vista a sus piernas. «La salud no se puede comprar». Mark se tensó. No le gustaba que hablaran de su discapacidad. «Tengo los mejores médicos del mundo a mi alcance», dijo, su voz enfriándose aún más. «Y ellos no pudieron ayudarme». «Sé eso», respondió Ana asintiendo. «Y yo tampoco pude ayudar. Vi cómo mi marido se consumía y mis manos estaban inertes.
Yo podría haber sido neurocirujana, pero calló de pronto, como si temiera decir lo que la detuvo. Para su sorpresa, Mark sintió interés. La miró, levantando la cabeza. ¿Neurocirujana?, repitió incrédulo. Sí, sonrió Ana. Siempre lo soñé. Obtuve educación en una de las mejores universidades, pero luego ocurrió un caso trágico. Quedé embarazada y mi marido se fue de este mundo. Mark escuchaba en silencio su historia. Veía sinceridad en sus ojos. Allí había el mismo dolor que en su propio corazón. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó finalmente. Porque tú y yo somos parecidos, contestó, mirándolo directamente a los ojos. También has experimentado una pérdida. Has perdido tu libertad, y yo perdí mi sueño. Pero ambos seguimos vivos. Tenemos la oportunidad de luchar. Yo no te pido ayuda material. Te pido esperanza. Permíteme pasar este día contigo. Quizás podamos recuperar lo que perdimos. Mark quedó impactado. Nadie le había hablado así. Nadie lo veía como un millonario o un discapacitado, sino simplemente como un ser humano. Observó a Ana y luego a Lily, que reposaba en sus brazos, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo distinto a la soledad. Bien, dijo, su voz sonando amable. Quédense, por favor. Mark llamó al camarero con un gesto, quien se acercó al instante a su mesa. Una copa más de champán, ordenó Mark. ¿Qué van a elegir ustedes? Ana lo miró, sorprendida. ¿Qué puedo ordenar? Sí, sonrió Mark. No crea que voy a sentarme aquí comiendo sin ofrecerles nada. Coman, elijan lo que más les guste. Y también para Lily. Ana sonrió incómoda. Como pedido, seleccionó una ensalada y jugo de naranja, y para Lily, helado y batido de leche. Lily palmeó contenta al escuchar su pedido. Al ver su alegría, Mark sintió que algo se liberaba en su interior. Había olvidado cuándo fue la última vez que presenció una alegría tan sincera. Estaba acostumbrado a las sonrisas forzadas y las carcajadas fingidas de las personas a su alrededor. Pasaron otros 2 horas en el café, charlando sobre la vida. Ana compartió sus reflexiones sobre su trabajo, su sueño de convertirse en neurocirujana y cómo criaba a Lily. No expresó descontento ni necesitaba ayuda. Simplemente narró su vida, como si Mark fuera un viejo amigo. Mark reveló detalles sobre su empresa, sus ambiciones, su vida. Sin embargo, evitó mencionar su discapacidad. Contó sobre sus logros, sus planes futuros. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió como Mark, un emprendedor exitoso, no como un hombre en silla de ruedas. Cuando llegó el momento de despedirse, Mark sintió que su corazón se encogía. No quería que ese día terminara. Gracias, dijo suavemente. Gracias por estar conmigo. Yo hace mucho tiempo que no hablaba con nadie. Fue agradable, sonrió Ana. Usted no es como me imaginaba. Usted es una persona amable. Mark se ruborizó. Los halagos no eran habituales para él. Estaba acostumbrado a que lo alabaran por su riqueza, no por su personalidad. ¿Yo puedo ayudarte en algo?, preguntó. Quizás con el pago del alquiler o algo similar. Ana negó con la cabeza. No, gracias, ya has hecho bastante. Tomó a Lily en brazos y se dirigió hacia la salida. Mark la siguió con la mirada. Una idea crecía en su interior. Tenía que hacer algo. No podía permitir que se marcharan así, tan fácilmente. Comprendió que su encuentro con Ana y Lily no era un mero accidente, sino algo mayor, un destino. Sacó su teléfono y llamó a su asistente. Encuentra todo lo relacionado con una mujer llamada Ana, ordenó. Necesito toda la información disponible sobre ella. 2 semanas habían pasado desde que Mark conoció a Ana y Lily. Su vida cobró un nuevo sentido. Ya no pasaba el tiempo solo, sino ansiando el informe de su asistente.
Conocía todo sobre Ana. Su aspiración de ser neurocirujana, la muerte de su marido en un accidente laboral, la enfermedad de su hija Lily. Conocía todo, pero no sabía cómo ayudarla. No podía simplemente acercarse y ofrecerle dinero. Estaba seguro de que Ana era demasiado orgullosa para aceptarlo. Debía encontrar otro método más apropiado. Después de leer otro informe, Mark vio una oportunidad. Descubrió que Ana trabajaba en el mismo hospital donde realizó su rehabilitación, y decidió que eso era un signo del destino. Ordenó a su chofer que lo llevara al hospital. Vestía el mismo traje caro que en el café. Al llegar a la entrada principal, se quedó esperando. Esperó a Ana. Finalmente la vio. Iba uniformada, su rostro mostrando cansancio, pero iluminado por la bondad. En su mano llevaba a Lily, que corría por el pasillo con una sonrisa. «Ana», dijo. Ana se detuvo y giró la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. «Mark, ¿qué te trae aquí?», preguntó. «Yo vine a hacerme una revisión», mintió. «Los médicos me recomendaron hacerlo. Dicen que aquí trabajan los mejores especialistas». Ana frunció el ceño, porque sabía que mentía. En su hospital trabajaban los mejores especialistas. «Sé que está mintiendo», afirmó con firmeza. «Mi hospital no trata su problema». Mark sonrió. Le complacía que poseyera tanto ingenio. «Muy bien», respondió. «No embelleceré la situación. Vine aquí porque me atraía hacia ti. Yo no puedo borrar de mi mente aquel día. Tú ejerciste una gran influencia en mí». Ana se sonrojó y balbuceó. «Yo no sé qué responder». «No digas nada», negó Mark con la cabeza. «Solo quiero hablar contigo. Quiero que lleguemos a un acuerdo». Se dirigieron a la cafetería. Mark y Ana se sentaron a una mesa, mientras Lily jugaba con sus muñecas. «Comprendo que no te gusta pedir dinero», comenzó Mark, «y no tengo intención de dárselo. En cambio, te ofrezco un trabajo». Ana levantó las cejas con sorpresa. «¿Trabajo? ¿Te refieres a qué específicamente?» «Sé que tu sueño es convertirte en neurocirujana», dijo Mark, mirándola con seriedad. «Veo que eres inteligente, ambiciosa y dotada. Estoy dispuesto a financiar tus estudios completamente, desde el principio hasta el final». Ana no podía creer lo que oía. «¿Usted ofrece pagar mis estudios?» «Sí», asintió Mark, «pero no será gratuito. Sé que eres orgullosa. Te propongo un acuerdo. Trabajarás para mí, no como enfermera, sino como mi asistente. Te ocuparás de todo lo referente a mis asuntos, atenderás llamadas telefónicas y además serás mi compañera». Ana guardó silencio, incapaz de creer lo que escuchaba. Resultaba demasiado increíble para ser verdad. «¿Por qué actúa así?», preguntó. «¿Qué quiere de mí?». «Estoy solo», susurró Mark. «Estoy cansado de esa soledad. Estoy harto de las miradas de la gente, que me ven como un discapacitado. Quiero que estés cerca, que seas mi amiga. Y estoy seguro de que no me tendrás lástima. Serás mi conciencia». Ana lo miró. En sus ojos no vio a un millonario, ni a un discapacitado, sino a un hombre atormentado por el dolor. Comprendió que hablaba con sinceridad. Estaba solo y necesitaba un amigo. «¿Qué debo hacer?», inquirió. «Nada», dijo Mark. «Solo sé tú misma. Solo esté a mi lado. Y haré todo lo posible para que te conviertas en neurocirujana. Te ofreceré la oportunidad merecida». Ana lo miró y comprendió que no se trataba solo de un trato. Era un momento decisivo. Decidió arriesgarse, darle a este hombre la oportunidad que, según ella, merecía. Y lo más importante, darse a sí misma la oportunidad que merecía. Días después, Ana y Lily se encontraban frente a las puertas de la majestuosa mansión de Mark. Ana sostenía a Lily de la mano,
mientras en la otra llevaba una pequeña maleta de viaje. No tenían muchas posesiones, pero tenían todo lo necesario para una nueva vida. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un enorme y lujoso edificio rodeado de jardines y fuentes. ¿Es esta su casa?, preguntó Ana, su voz llena de emoción. Sí, sonrió Mark. A partir de hoy, también es tu hogar. Entraron en la casa y Ana experimentó una sensación de asombro. El interior estaba diseñado con exquisito gusto y lujo. Sin embargo, a pesar de toda esa magnificencia, la casa parecía vacía. Recordaba a un museo, donde todos los objetos estaban cuidadosamente distribuidos, pero carecía de sensación de vida. Viendo su mirada, Mark dijo: «Lo entiendo, aquí falta alma, pero creo que tú y Lily podréis devolvérsela». Al acercarse a ellos, apareció una anciana pero severa mujer. Era Margaret, la administradora de la casa de Mark. Su mirada hacia Ana era llena de desconfianza. «¿Señor?», preguntó. Su voz sonaba fría. «¿Quién es esta mujer?». «Margaret, esta es Ana, será mi asistente», explicó Mark con una sonrisa. «Y esta es su hija, Lily. Vivirán aquí». Margaret quedó consternada. Desde niño conocía a Mark y sabía perfectamente que era una persona extremadamente reservada y nunca permitía a nadie ingresar a su casa. Su mirada hacia Ana estaba llena de desconfianza, como si fuera una estafadora tratando de engañar a su dueño. «Pero, señor», intentó decir, pero Mark no la dejó continuar. «Sé lo que quieres decir, y sé que esta situación es inusual», manifestó, mirándola directamente a los ojos. «Pero confío en Ana. Confío en ella más que en nadie. Por favor, llévalas a sus habitaciones». Contra su voluntad, Margaret los guió a sus habitaciones. Al entrar, Ana no podía creer lo que veía. La habitación era enorme, varias veces más grande que su propio apartamento. Era acogedora y hermosa. Cuando Margaret salió de la habitación, Ana se sentó en la cama y suspiró profundamente. Le esperaba una lucha por su lugar en esa casa. Tenía que demostrar que no era una estafadora. Le esperaba mostrar fortaleza de espíritu, pero Ana sabía que no estaba sola. Tenía a Lily y a Mark. Creía que él no se equivocó al elegirla y estaba dispuesta a demostrarlo. En la mansión, los días de Ana comenzaban con una atmósfera de desconfianza y sospechas. Margaret y todo el personal actuaban con ella con frialdad cortés, como si buscaran una excusa para eliminarla. Los vigilaban estrechamente en cada movimiento. Un día, mientras Ana ayudaba a Mark con los documentos, captó una conversación entre Margaret y el jardinero. «No entiendo qué quiere. Simplemente apareció y Mark la admitió sin pensarlo. Estoy convencida de que es una estafadora que intentará engañarlo», declaró Margaret. El corazón de Ana se encogió. Comprendía que Margaret no confiaba en ella, pero al mismo tiempo sabía que tenía la oportunidad de cambiar esa opinión y demostrar que no era quien la creían. No objetó. Continuando con sus obligaciones, ayudaba a Mark con los documentos, leía libros, mantenía conversaciones. Era su amiga, su conciencia, y entendía que eso significaba mucho más que el dinero. Un día, mientras trabajaban, Mark le dijo: «Sé lo que dicen de nosotros, lo que piensan, pero yo confío en ti deposito mi confianza». Ana sonrió, consciente de que su bondad, sinceridad y honestidad eran sus mayores activos, y estaba dispuesta a usarlos. Estaba lista para demostrar que no era una estafadora. Estaba lista para justificar su derecho a estar en esa casa. Habían pasado varias semanas, pero las sospechas de Margaret no se habían disipado. Todavía interactuaba con Ana con frialdad y cortesía, pero eso no impidió que Ana continuara con sus tareas. Ayudaba a Mark, realizaba tareas domésticas y cuidaba de Lily. Sin embargo,
un día todo cambió. Ya era tarde. Ana, después de acostar a Lily, bajó a la cocina para refrescarse con un vaso de agua. En la estufa había una olla grande y sobre la mesa había verduras frescas cuidadosamente dispuestas. Margaret estaba preparando la cena, con una expresión de cansancio e irritación en el rostro. «Margaret, ¿puedo ayudarte en algo?», preguntó Ana. Sin levantar la cabeza, Margaret respondió: «No, gracias, puedo hacerlo sola». Ana no discutió. Se sirvió un vaso de agua y se disponía a marcharse cuando de repente oyó un grito. Sobresaltada, se dio la vuelta y vio que Margaret había tropezado y caído, y que su mano había quedado sumergida en agua hirviendo. Ana corrió hacia Margaret. Estaba inconsciente y tenía la mano roja e hinchada. Era una quemadura de 3er grado. Ana actuó de inmediato, sin perder ni un segundo. En lugar de gritar o entrar en pánico, recordó los conocimientos médicos que había estudiado con tanta perseverancia. Cogió una toalla, la mojó en agua fría y la aplicó con cuidado sobre la herida de Margaret. Luego buscó el botiquín y comenzó a vendarla. Sus movimientos eran rápidos y seguros. Hacía lo que siempre había hecho: ayudar a las personas, cumpliendo su misión. Hacía lo que le gustaba y no era solo una ayudante, sino una persona con la competencia necesaria. En ese momento, Mark, al oír los gritos, se acercó en su silla de ruedas. Vio a Ana inclinada sobre Margaret. Se sorprendió. No solo vio a una mujer prestando primeros auxilios, sino a una persona siempre preparada para cualquier imprevisto. Al despertar, Margaret miró a Ana y luego a Mark. Se dio cuenta de que Ana la estaba cuidando y comprendió que Ana no era una impostora. Sus ojos brillaron de gratitud. Ana era la persona que la había salvado. «Gracias», susurró Margaret con un tono de arrepentimiento en su voz. Yo me equivoqué. Perdóname, Ana». Ana sonrió y respondió: «No hay de qué, solo cumplí con mi deber». Margaret, que siempre había tratado a Ana con desconfianza, ahora la miraba con respeto. Se dio cuenta de que sus juicios eran erróneos. Vio que Ana no era una estafadora, sino una persona de buen corazón. En ese momento, Mark se dio cuenta de que su elección había sido acertada. No solo había encontrado una ayudante, sino una persona capaz de salvarlo. Había encontrado a alguien que no solo iluminaría su vida, sino que también le daría esperanza. El incidente con Margaret cambió por completo su actitud hacia Ana. Una acción que podría haberse interpretado como un intento de ganarse su confianza, demostró su verdadera personalidad. No solo salvó a Margaret, sino que mostró una sincera preocupación y una profesionalidad que impresionó a todos. Los rumores sobre su competencia y rapidez de reacción se extendieron rápidamente por toda la mansión. Su antigua frialdad desapareció sin dejar rastro. Los sirvientes comenzaron a tratar a Anna con respeto, e incluso Margaret, aunque al principio se sentía incómoda, cada vez más a menudo acudía a ella en busca de ayuda y consejo. Por primera vez en su vida, ella, que siempre había mandado en la casa, sintió que podía confiar en alguien. Ana, por su parte, se sintió parte de esta gran familia, aún desconocida para ella. Lily se llevó bien con los sirvientes, que jugaban con ella con gusto y la trataban con cariño. La casa, que antes parecía vacía, ahora resonaba con risas y se llenaba de calidez. Unos días antes de la cena prevista, con la familia de Mark, Margaret se dirigió a Ana con aire pensativo. «Ana», le dijo, «mañana vendrá la familia de Mark. Creo que no se parecen a él. Están acostumbrados a un cierto estilo de vida, al orden. Quiero que estés preparada para ello». Ana, que ya consideraba a Margaret su amiga, recibió de ella una breve explicación
sobre el árbol genealógico de Mark. Margaret le habló de sus padres. Su padre, Robert, un hombre de negocios severo y exigente, y su madre, Elizabeth, que no mostraba especial interés por su hijo. También mencionó a su primo, Philip, a quien Margaret consideraba el principal aspirante a la herencia. Philip, susurró Margaret, siempre ha envidiado a Mark, siempre ha soñado con ocupar su lugar. Ten cuidado con él. Y por cierto, siempre he sospechado que el accidente de Mark no fue casual. Ana se sorprendió. ¿No fue casual? Cuéntame por qué. Mark es demasiado inteligente como para tener un accidente, dijo Margaret. Pero todo eso son solo rumores. No le des importancia. Ana no podía olvidarlo. Sintió que no se trataba solo de chismes, sino de algo más. Algo que podría arrojar luz no solo sobre el accidente de Mark, sino también sobre su soledad. La cena transcurrió en un ambiente tenso. En la mesa estaban Robert, Elizabeth, Philip, Mark, Ana y Jessica, la secretaria personal de la familia, una mujer de carácter frío y calculador. Robert y Elizabeth se comportaban de manera fría y distante, limitándose a hablar de negocios y finanzas. Philip, por el contrario, era excesivamente amable. No dejaba de bromear y reír, pero en sus ojos se podía leer un abismo frío y vacío. Ana sentía que no encajaba en ese mundo. Ella solo era una asistente, y ellos, la alta sociedad. Pero no se desesperaba. Sentada junto a Mark, apretándole la mano, escuchaba. Cuando Mark y Elizabeth se marcharon después de la cena, Philip y Jessica se quedaron en la sala de estar. Ana, que había ido a la cocina a por agua, escuchó su conversación. «No entiendo por qué te preocupas tanto», dijo Jessica, con tono de desprecio. «No recordará nada. Lo tengo todo previsto. Hice que pareciera un accidente. Sabía que pasaría por esa carretera». Ana se quedó paralizada. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se dio cuenta de que estaban hablando de Mark. «¿Y si la nueva asistente se entera?», preguntó Philip, con voz llena de inquietud. «Ella está siempre a su lado. Seguro que está ocultando algo». Jessica se echó a reír. «¿Ella? No me hagas reír, por favor. Solo quiere dinero. Y créeme, la encontraré. Y le pagaré. Pero si se muestra demasiado obstinada, entonces, bueno, será la siguiente». Ana se quedó paralizada. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué hacer? Estaba atrapada. Y sabía que tenía que actuar. Salvar a Mark. Salvarse a sí misma. ¿Pero cómo? ¿Cómo demostrar que el accidente no fue casual? ¿Y cómo enfrentarse a personas tan influyentes como Philip y Jessica? Ana se quedó paralizada junto a la pared, pegada a ella. Su corazón latía con fuerza, como un pájaro acorralado. Se oyó como Philip y Jessica salían del salón. Retrocediendo lentamente, corrió a su habitación, se encerró y se puso a pensar. No podía decírselo así a Mark. No la creería. Pensaría que se lo estaba inventando para quedarse con su dinero. Tenía que encontrar pruebas. ¿Pero cómo? ¿Dónde encontrarlas? Recordó lo que había oído. Jessica y Philip estaban hablando en la sala de estar. Lo tengo todo planeado. He hecho que parezca un accidente. Sabía que él seguiría ese camino. Ana se dio cuenta. Su objetivo no era simplemente matar a Mark. Querían que su muerte pareciera natural, para que nadie sospechara de ellos. Pero, ¿cómo lo habían conseguido? El informe decía que Mark no tenía ningún problema de salud, pero eso no era cierto. Tenía un secreto, un problema que podría explicar su accidente. Ana recordó los frecuentes dolores de cabeza de Mark. Él siempre los atribuía al estrés, pero Ana, con sus conocimientos médicos, sabía que podían ser síntoma de algo más grave. ¿Acaso habían utilizado su enfermedad para provocar el accidente? Tenía que encontrar pruebas. Tenía que conseguir los informes médicos de Mark. Sabía que Jessica
como secretaria personal de la familia, tenía acceso a ellos. Tenía que idear una forma de entrar en su despacho. Ana pasó los días siguientes sumida en el miedo. Seguía atentamente cada movimiento de Jessica, tratando de encontrar el momento adecuado para entrar en su despacho. Ana sabía que Jessica era inteligente y previsora, por lo que no dejaba ningún rastro. Cuando Jessica se fue a una reunión, Ana se armó de valor y entró en su despacho. El despacho estaba impecablemente limpio. Sobre la mesa había carpetas cuidadosamente ordenadas y en las paredes colgaban fotografías. Ana se acercó a la mesa y comenzó a buscar. Revisó el contenido de las carpetas, pero solo había documentos de trabajo, nada que pudiera levantar sospechas. Ana ya se disponía a marcharse, pero le llamó la atención un marco de fotos poco común. En la foto aparecían Mark y Philip, sonriendo. Detrás de ellos estaba Jessica, con una expresión neutra en el rostro. De repente, Ana sintió que algo no estaba bien. Cogió el marco y, para su sorpresa, descubrió que era doble. Entre las fotos había una memoria USB escondida. Ana cogió la memoria USB y, sin perder un segundo, salió corriendo del despacho. El tiempo no estaba de su lado. Necesitaba saber urgentemente qué había en la memoria USB. Al conectarla al ordenador portátil, vio un vídeo en la pantalla. El vídeo había sido grabado con una cámara instalada en el coche de Mark. En la grabación se ve a Mark sentado en el coche. Junto a él, Philip. Están conversando. Después Philip le ofrece a Mark un vaso de agua. Mark lo bebe y unos segundos después su rostro palidece. Empieza a perder el conocimiento y en ese momento el coche choca contra un camión. Ana estaba en estado de shock. Lo había presenciado todo. Cómo Philip y Jessica planearon el asesinato y cómo lo llevaron a cabo. Se dio cuenta de que Mark no era solo un discapacitado, sino una víctima. Tenía claro que debía actuar. Tenía que enseñarle el vídeo a Mark, pero al mismo tiempo sabía que eso podía ser peligroso. No sabía qué le harían a ella, pero sabía que tenía que arriesgarse. Tenía que salvar a Mark y salvarse a sí misma. Ana se quedó despierta hasta altas horas de la noche, incapaz de conciliar el sueño. Sus pensamientos eran un caos. Sabía que tenía que hablar con Mark, pero le asustaba su posible reacción. Dudaba de que él la creyera. Al mismo tiempo, era consciente de que tenía que arriesgarse. Se levantó, cogió el portátil y se dirigió a la habitación de Mark. Él aún no se había acostado, sino que estaba leyendo un libro. «Mark, yo tengo que enseñarte algo», susurró con voz temblorosa. Al ver la cara de Ana, Mark sintió que algo iba mal. Dejó el libro a un lado. «¿Qué pasa, Ana? Estás muy pálida». «Mira», dijo ella, abriendo el portátil. Mark vio el vídeo, y su expresión, al principio neutra, fue cambiando poco a poco. En la pantalla se veía a sí mismo y a Philip. Philip le ofrecía un vaso de agua. Mark lo cogía y bebía. Luego vio cómo el cuerpo de Mark comenzaba a temblar y cómo perdía el conocimiento. A continuación, la pantalla mostraba cómo el coche en el que viajaba Mark chocaba contra un camión. Sufrió un shock. No podía creer lo que estaba viendo. Era increíble. Su propio hermano quería matarlo. Cerró los ojos y se recostó en el sillón. Esto es imposible», susurró con voz temblorosa por la desesperación. Esto no puede ser verdad». «Lo sé», dijo Ana sentándose a su lado. «Pero es verdad. Los oí hablar de ello con mis propios oídos. Philip y Jessica. Ellos lo planearon todo. Querían que murieras para que Philip heredara todo». Mark se quedó en silencio, con el alma destrozada. No podía creer que aquellos a quienes consideraba su familia lo hubieran traicionado. ¿Qué vamos a hacer?», susurró con voz temblorosa por el miedo.
Ellos saben que yo lo sé. Creo que pueden. Lo sé, dijo Ana, agarrándole la mano. Pero seguro que se nos ocurrirá un plan. No nos quedaremos esperando sin hacer nada. Lucharemos. Pero tenemos que ser cuidadosos y actuar con inteligencia. Mark miró a Ana. En sus ojos no vio miedo, sino una firme determinación. No vio solo a una persona que le estaba ayudando, sino a una persona dispuesta a luchar por él. La esperanza se encendió en su corazón. Discutieron el plan toda la noche y llegaron a la conclusión de que no valía la pena llamar a la policía. Sería demasiado arriesgado. Philip y Jessica tenían demasiada influencia. Podían sobornar a cualquiera y acusarlos de difamación. Por lo tanto, tenían que actuar de otra manera. «Tenemos que reunir pruebas», afirmó Ana. «Tenemos que encontrar algo convincente que confirme su culpabilidad. Algo que no puedan destruir fácilmente». «¿Y qué?», preguntó Mark. «Tenemos que encontrar a quien les ayudó», dijo Ana. «A quien les dio acceso a tu coche o a quien trabajaba en el hospital mientras tú estabas en coma». Mark se sumió en sus pensamientos. «Recuerdo», dijo. «Había un médico joven en el hospital. Siempre se portó muy bien conmigo. Era una persona muy peculiar». Ana estaba segura de que iba por buen camino. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Daniel», respondió Mark. «Me llamo Daniel Craig». Ana se dio cuenta de que tenían una oportunidad. Estaba segura de que Daniel Craig, el joven médico, podía ser su última oportunidad. Creía que él podía ayudarlos. Creía que él podría descubrir la verdad. Como millonario, Mark estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería en el menor tiempo posible. Se puso manos a la obra de inmediato. Llamar a Daniel era impensable. Sería demasiado arriesgado. Jessica podría rastrear sus llamadas. Tenía que actuar en secreto, utilizando sus antiguos contactos. «Consígueme toda la información sobre Daniel Craig», le ordenó a su asistente, quien, a pesar de haber dejado su antiguo trabajo, le seguía siendo fiel. «Necesito toda la información. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Con quién se relaciona? Quiero saberlo todo». 2 días después, el asistente le proporcionó a Mark toda la información sobre la vida de Daniel. Resultó que Daniel, a pesar de ser un médico talentoso, estaba decepcionado con su carrera. Aspiraba a trabajar en un hospital grande, pero no lo conseguía por falta de contactos. Estaba solo, decepcionado, y lo más importante, era él quien, a cambio de un soborno, había falsificado los análisis de Mark y firmado el informe sobre su alcoholismo. Mark se dio cuenta de que tenía una oportunidad. Sabía que Daniel no hablaría con él sin una razón de peso. Tenía que convencerlo, demostrarle que estaba de su lado. Mark llamó a Daniel. «Daniel Craig», susurró, con una voz sorda, como si surgiera de las profundidades de la tierra, superando una distancia increíble. Esperó en silencio una respuesta, sintiendo que cada segundo se alargaba hasta el infinito. «Sí, soy yo», admitió Daniel, con la voz llena de cansancio y sin ganas de continuar la conversación, como si acabara de correr una maratón. «¿Quién habla?» «Soy Mark», respondió Mark, pronunciando su nombre con tal énfasis que parecía desafiar al destino mismo. «Mark Walker, yo deseo reunirme con usted». Daniel estaba en estado de shock. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No podía creer que fuera precisamente este hombre, un millonario, su paciente, quien le llamara de forma tan directa y abierta. Se sentía emocionado y asustado a la vez. «¿Por qué?», preguntó, con voz sospechosa, tratando de ocultar el temblor. «¿Qué quiere de mí?». «Sé lo que ha hecho», dijo Mark, con voz firme que no dejaba lugar a objeciones ni dudas, como si se tratara de una sentencia. Daniel se quedó en silencio,
invadido por un miedo que le llegaba hasta lo más profundo del alma. Los pensamientos se le mezclaban en la cabeza. Estaba desconcertado y no sabía cómo responder a esa acusación directa. «Sé que guardas silencio», continuó Mark, como si leyera sus pensamientos y notara su estupor. «Pero quiero que sepas que confío en ti. Quiero ofrecerte una colaboración». Se reunieron en una pequeña y discreta cafetería, oculta de miradas indiscretas y posibles testigos. Este lugar, que no llamaba la atención, era ideal para una conversación confidencial. Mark no vino solo. A su lado estaba Anna, con la mano firmemente apretada contra la suya, expresando en silencio su apoyo y fuerza. «Sé que tienes miedo», dijo Mark, clavando en Daniel una mirada penetrante, como si quisiera penetrar en lo más profundo de su miedo. «Crees que ellos te protegerán, pero te equivocas, te traicionarán. Todas las acusaciones recaerán sobre ti. Dirán que falsificaste los análisis por dinero. Dirán que eres el culpable de mi discapacidad. Y al final te quedarás solo, sin trabajo, sin recursos, sin futuro. Y lo más importante, en la cárcel o en la tumba, para que guardes silencio. Harán todo lo posible por ocultar las pruebas». Daniel bajó la cabeza, traspasado por la amarga verdad. Comprendía que Mark decía la verdad. Philip y Jessica eran demasiado inteligentes, demasiado astutos como para dejar cualquier pista que los incriminara. Y él, Daniel, se había convertido en su único error, el eslabón débil de su plan impecablemente elaborado. «Pero quiero que me entiendas», continuó Mark, con una voz convincente, como si fuera su última salvación, aunque impregnada de manipulación. «Puedo salvarte. Puedo sacarte de este aprieto, de este abismo en el que te has metido». Daniel se separó del suelo. En sus ojos aún se veía el miedo, pero a través de él se vislumbraba la curiosidad y también un dulce destello de esperanza. ¿Qué me ofrece?», preguntó con dificultad, como si estuviera superando una barrera invisible. «Te ofrezco mi colaboración», dijo Mark con voz firme, sin dejar lugar a dudas sobre la seriedad de su propuesta. «Cuéntame todo lo que sabes. Proporcióneme todas las pruebas que pueda utilizar contra ellos. Ayúdeme a encontrar justicia y a demostrar que deben rendir cuentas. A cambio, yo le ayudaré. Contrataré al mejor abogado para que reciba la pena mínima por falsificar los análisis. Estará bajo mi protección. Estará a salvo. Una vez liberado, nunca volverá a ejercer como médico. Pero yo me ocuparé de usted y no le abandonaré a su suerte». Daniel levantó la cabeza, con una mezcla de miedo y esperanza reflejada en sus ojos. Miró a Mark, sentado en su silla de ruedas, y a Anna, que le sonreía con ternura. En sus rostros no vio condena, sino compasión. Recordó los tiempos en que era un médico joven y ambicioso que soñaba con salvar vidas. Pero luego se desvió del camino elegido. Eligió el camino fácil, que al final lo llevó a la perdición. Se convirtió en cómplice de un delito, en un hombre que había cambiado su alma por dinero. Se había convertido en un monstruo. Su única oportunidad era Mark. Una oportunidad no solo de evitar la cárcel, sino también de expiar su culpa. Sabía que debía arriesgarse, confesar y tratar de ser mejor persona. «De acuerdo», respondió con voz firme. «Aceptaré. Les contaré todo lo que sé». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Mark. Sabía que había ganado. Había encontrado a la persona que necesitaba, y sabía que no solo había encontrado un ayudante, sino la clave para desvelar el misterio. Los siguientes 4 meses estuvieron llenos de tensión. Daniel, siguiendo las instrucciones de Mark, reunió metódicamente todas sus pruebas. No solo falsificó los análisis, sino que actuó de forma astuta y previsora. Desde el principio,
Grabó todas las conversaciones con Philip y Jessica. Hizo fotocopias de los correos electrónicos y mensajes, consciente de que podían traicionarlo y preparándose para esa posibilidad. Una noche, llegó a la mansión de Mark con una gran bolsa llena de carpetas y memorias USB. Ana y Mark lo recibieron en el despacho. «Esto es todo lo que tengo», dijo Daniel, colocando los materiales sobre la mesa. «Grabé todas nuestras conversaciones y hice copias de todos los correos electrónicos y mensajes. Preveía la posibilidad de una traición y estaba preparado para ello». Mark y Ana comenzaron a revisar los documentos. Consiguieron encontrar todo lo necesario. Correos electrónicos en los que Jessica y Philip discutían los detalles del accidente, mensajes llenos de burlas hacia Mark, en los que lo llamaban estúpido idiota, y lo que es más importante, grabaciones de audio en las que planeaban tenderle una trampa a Daniel. Gracias a sus conocimientos médicos, Ana pudo demostrar que Mark no estaba borracho, sino bajo los efectos de un potente sedante que provocaba un estado similar a la embriaguez. Además, se encontraron pruebas que demostraban el soborno a Daniel. Esto es increíble», susurró Ana. «Tenemos todo lo necesario. Tenemos las pruebas». El juicio se prolongó y se convirtió en una verdadera prueba para todos. Philip y Jessica contrataron a los mejores abogados, que intentaron demostrar que Mark y Ana mentían. Los abogados difamaron la reputación de Ana, llamándola estafadora, e intentaron desacreditar a Daniel, acusándolo de mentir. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. En el juicio, Daniel, actuando como testigo, contó con franqueza toda la verdad. Describió en detalle el proceso de su soborno, cómo falsificó los análisis, y expresó un profundo arrepentimiento por su acto. Afirmó que Philip y Jessica le prometieron una recompensa, pero al final lo abandonaron. Su discurso fue convincente y sincero, y su apariencia denotaba honestidad y arrepentimiento. Tras varias sesiones, el tribunal dictó su veredicto. Philip y Jessica fueron declarados culpables y condenados a largas penas de prisión. Robert, que había asistido a todas las sesiones y seguido todo el proceso, se acercó a Mark después de que se dictara la sentencia. Su rostro parecía cansado y envejecido. «Mark, yo te debo tanto. No te creí. Pensaba que eras simplemente descuidado», susurró con voz temblorosa. «Pero vi las pruebas. Vi lo que te hicieron. Y entiendo que debería haber estado a tu lado. Debería haberte protegido». Mark estaba sorprendido. Nunca antes había oído esas palabras de su padre. En sus ojos no veía al hombre de negocios severo, sino a un hombre arrepentido. Veía a un padre que había perdido a su hijo, pero que lo había recuperado. «Padre, yo no te culpo», dijo. Tú siempre has sido mi modelo a seguir. Siempre he querido ser como tú». Robert sonrió, y fue la primera sonrisa que Mark vio en su rostro. Abrazó a su hijo y a ambos les brotaron lágrimas de alegría. Se habían encontrado y ambos sabían que ahora todo sería diferente. Cuando el juicio finalmente terminó, Mark, Ana y la pequeña Lily pudieron relajarse. Al mirar atrás en su vida, Mark se dio cuenta de que su recuperación no era solo una rehabilitación física, sino también un largo camino hacia la sanación psicológica. Se dio cuenta de que su riqueza y su autoridad podían utilizarse no solo para su propio beneficio, sino también para ayudar a los demás. Inspirada por la victoria judicial y consciente de sus capacidades, Ana tomó una decisión trascendental. Tras discutirlo con Mark y Margaret, decidió volver a estudiar. Ahora no era solo una cuidadora, sino una estudiante de medicina preparada para afrontar retos importantes. Ana estudiaba con ahínco día y noche,
Trabajaba con los mejores profesores, se sumergía en los libros y practicaba en el hospital. Su objetivo era convertirse en neurocirujana y estaba decidida a alcanzar su sueño. Mark siempre la apoyó en todas sus iniciativas. Pagó sus estudios, le compró los libros necesarios y la ayudó con los deberes. Para ella, él no era solo un mentor, sino también el admirador más fiel de su talento. Estaba muy orgulloso de ella. Veía cómo evolucionaba, cómo se hacía cada vez más fuerte y segura de sí misma. Vio cómo se convertía en lo que estaba destinada a ser. Unos años después de que Anna se graduara, ella y Mark se embarcaron en un nuevo proyecto. La idea les había surgido durante el juicio, pero solo ahora podían llevarla a cabo. Decidieron crear una fundación para ayudar a personas que habían sufrido traumas. Anna le dijo un día, sentado en el jardín y observando a Lily mientras jugaba: quiero dedicar mis recursos a ayudar a personas que se enfrentan a problemas similares a los míos. Sueño con crear una fundación que preste apoyo a quienes han sufrido traumas, y quiero que tú estés a mi lado en esta empresa. Anna, que desde niña había soñado con salvar vidas, aceptó con entusiasmo. Para ella, no solo era una oportunidad de ayudar a los demás, sino también una oportunidad única de hacer realidad su antiguo sueño. Juntos fundaron la Fundación Nuevo Comienzo. Mark, gracias a sus contactos y posibilidades financieras, dotó a la fundación del mejor equipamiento y de especialistas cualificados. Anna, por su parte, se centró en desarrollar un programa de rehabilitación que, además de ejercicios físicos, incluía apoyo psicológico. Fundaron un centro de rehabilitación donde Anna pudo finalmente poner en práctica sus conocimientos. Trabajó con pacientes que estaban pasando por lo mismo que Mark: la pérdida de la esperanza. Anna les ayudó a recuperar la fe en sí mismos y en sus capacidades. Mark, basándose en su propia experiencia, los inspiraba. Compartía su trayectoria y contaba cómo había logrado encontrar la fuerza para luchar. El centro rápidamente ganó fama. Personas de todos los rincones del mundo acudían allí en busca de ayuda. Mark y Anna trabajaban sin descanso, creyendo que lo más difícil ya había pasado. La tranquilidad resultó ser solo una ilusión. Unos meses más tarde, cuando Mark decidió revisar el correo, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una foto de Mark y Anna con sus caras tachadas con una cruz roja. Mark sintió un escalofrío de miedo. Le mostró la foto a Anna y su rostro palideció de horror. Esto es imposible», susurró con voz temblorosa. «Están en la cárcel. ¿Cómo ha podido pasar?» Mark, tratando de mantener la calma, cogió la carta y la leyó detenidamente. La carta estaba impresa en papel normal, sin marcas de agua ni otros indicios que pudieran ayudar a identificar al remitente. «No son ellos», afirmó Mark. «Es otra persona, alguien que colaboraba con ellos, pero que se mantenía en la sombra». Decidieron no acudir a la policía. Mark sabía que, sin pruebas sólidas, solo perderían el tiempo y atraerían una atención innecesaria. Debían actuar en secreto y por su cuenta. Mark contrató inmediatamente a un detective privado, un viejo amigo en quien confiaba plenamente. Tras varios días de búsqueda intensa, éste encontró una pista. Resultó que Philip tenía un cómplice, contratado por él para realizar tareas desagradables: un hacker. En los círculos criminales se le conocía con el apodo de El Fantasma. Era brillante, despiadado e inaprensible. A diferencia de la mayoría de los hackers, que no trabajaban por dinero, El Fantasma actuaba movido por una idea. Y su idea, según se descubrió, era precisamente la venganza. Philip era el único amigo que El Fantasma consideraba suyo, y no podía perdonar a Mark y Anna
por haberle privado de su libertad enviándolo a la cárcel. Él va a vengarse de nosotros, susurró Ana al enterarse de la existencia de el fantasma. El miedo se reflejaba en su voz. Quiere destruir nuestras vidas. Mark le apretó la mano. No destruirá nuestras vidas, dijo. No se lo permitiremos. Lucharemos. El fantasma pasó a la acción. Como primer paso, pirateó los servidores de la fundación. A primera vista, podría parecer insignificante, pero solo fue el comienzo. No se limitó a robar información, sino que robó los datos de los pacientes y los publicó en Internet. Este suceso tuvo una enorme repercusión social. Las personas que confiaban en Mark y Ana se sintieron traicionadas. Comenzaron a abandonar el centro y la fundación se encontró al borde de la quiebra. Mark y Ana estaban desesperados, pero no perdieron la esperanza. Estaban decididos a luchar. Para ello, organizaron una rueda de prensa de emergencia. Mark habló públicamente sobre la situación, nombró a El Fantasma y explicó detalladamente sus motivos. No nos rendiremos, declaró, mirando directamente a la cámara. Lucharemos, defenderemos a quienes creen en nosotros y no dejaremos que nadie destruya lo que hemos conseguido crear. Ana también intervino en la reunión. Compartió detalles de su trabajo, habló de sus pacientes y destacó que no lo hacía por interés, sino por amor a las personas. Sus palabras sonaron sinceras y convincentes. La gente creyó a Mark y Ana, reconociéndolos como víctimas y no como estafadores. Comenzaron a regresar al centro, salvando la fundación. Pero el fantasma no se rindió. Estaba furioso al darse cuenta del fracaso de su plan. Decidió actuar de otra manera y comenzó a enviar amenazas a los inversores y a difundir noticias falsas en Internet que desacreditaban su fondo. Mark y Ana volvieron a caer en la trampa. Mark y Ana llegaron a la conclusión de que su adversario no actuaba abiertamente, sino desde las sombras, manipulando su reputación y los temores de los inversores. Se dieron cuenta de que enfrentarse a El Fantasma con sus propios métodos, difundiendo información, era ineficaz. Necesitaban una estrategia que desenmascarara al hacker y lo obligara a cometer un error fatal. En primer lugar, Mark convocó a todos los inversores clave del fondo a una reunión confidencial. En lugar de intentar justificarse por las noticias falsas, les contó con sinceridad toda la verdad sobre el fantasma y sus intenciones. Mark destacó que el hacker, al estar fugado, supondría una amenaza cada vez mayor y pidió confianza a los inversores. Les ofreció ayuda financiera temporal para que el fondo pudiera seguir funcionando y continuar con la búsqueda del delincuente. Impresionados por su honestidad y determinación, la mayoría de los inversores dieron su consentimiento. Vieron que Mark estaba dispuesto a invertir sus propios fondos para salvar el fondo, lo que demostraba su sincera fe en su proyecto. Ana, basándose en su experiencia médica y su capacidad de observación, notó un detalle curioso. El fantasma utilizaba constantemente terminología médica y neuroquirúrgica específica en sus mensajes y noticias falsas. No parecía algo casual. No solo quería causarles daño, sino que también quería demostrar sus conocimientos en su campo. Ana supuso que en el pasado podría haber estado relacionado con la profesión médica. Mark reunió a un equipo de especialistas en ciberseguridad, pero su objetivo no era capturar a El Fantasma, sino tenderle una trampa. Difundieron en la red una filtración, un archivo falso que supuestamente contenía datos recientes sobre los últimos métodos de rehabilitación desarrollados por Ana. Esta información estaba cuidadosamente encriptada con un código complejo que solo podía descifrar
un programa altamente inteligente escrito por el propio hacker. De esta manera, esperaban que el fantasma se pusiera en contacto con ellos para intentar acceder a esta información. El plan funcionó. Una semana después, el fantasma logró piratear la filtración y comenzó a publicar fragmentos de esta información en la red. Sin embargo, no sospechaba que, junto con los archivos, había activado un virus creado por el equipo de Mark. El virus no causó ningún daño al ordenador de El Fantasma, pero le proporcionó a Mark sus coordenadas y datos personales. Mark obtuvo los datos del hacker, nombre, dirección y lo que más le sorprendió, su historial médico. Ana tenía razón. El fantasma había sido estudiante de la Facultad de Medicina, pero lo expulsaron por falsificar documentos. Le apasionaba la medicina, pero sus intenciones no eran honestas. Envidiaba a Mark y Ana, que habían alcanzado el éxito gracias a sus méritos. Con las pruebas en sus manos, Mark y Ana acudieron a la policía. El fantasma fue detenido. La fundación se salvó y su honor y dignidad quedaron completamente restaurados. Tras el arresto de El Fantasma, Mark y Ana pudieron por fin dedicarse a su proyecto principal, la Fundación Nuevo Comienzo. El escándalo provocado por las acciones de los hackers supuso un duro golpe para su reputación. Sin embargo, Mark, gracias a sus contactos e influencia, organizó una serie de apariciones públicas. En ellas, él y Ana concedieron entrevistas en las que hablaron con sinceridad sobre lo sucedido, sus aspiraciones y cómo pretendían ayudar a la gente. Su sinceridad y su inquebrantable confianza en su misión recuperaron la confianza de la gente. Los inversores que antes les habían dado la espalda volvieron a fijarse en ellos. Pasaron los años. Nuevo Comienzo prosperó, convirtiéndose en el centro de rehabilitación más grande del país. Durante ese tiempo, Ana obtuvo su título y adquirió una experiencia invaluable como neurocirujana. Y Mark, con el apoyo de Ana y sus propios esfuerzos, logró lo increíble. Pudo recuperarse y volver a ponerse de pie. Fue un camino largo y difícil, lleno de sufrimiento, innumerables horas de fisioterapia, dolor insoportable y desesperación abrumadora. Pero Ana siempre estuvo a su lado. Ella fue su cuidadora, su médico, su amiga y su esperanza. No le permitió rendirse. Ella creyó en él cuando él mismo había perdido la fe en sí mismo, y esa fe le dio la oportunidad de luchar. Cuando pudo dar unos pasos sin apoyo, miró a Ana, que estaba a su lado, con los ojos llenos de lágrimas. Pero en ellos no vio lástima, sino orgullo. En ese momento, tuvo claro que su vida ya no sería como antes. Era libre, era fuerte, estaba preparado para que su vida cambiara. Cada día su confianza crecía. Se volvía cada vez más abierto y sociable. Su mirada se volvió más segura. Ya no la ocultaba de los que le rodeaban. El miedo a la vida desapareció y empezó a soñar con el futuro. Empezó a fijarse en pequeños detalles que antes no le llamaban la atención. Cómo sonríe Ana cuando él le presta atención. Con qué cariño lo cuida. Cómo su mirada parece detenerse en él cuando cree que él no se da cuenta. Y entonces lo comprendió. Sus sentimientos hacia ella no eran solo gratitud, era amor verdadero. Mark se torturaba pensando en cómo iniciar una relación con ella. Después de tantos años de trabajo conjunto y amistad, le parecía una tarea difícil. No quería romper la relación que se había establecido entre ellos y temía perderla. Al mismo tiempo, entendía que debía arriesgarse y confesarle sus sentimientos. Mark, acostumbrado a operaciones a gran escala y arriesgadas, decidió que en cuestiones de amor debía actuar de la misma manera. Soñaba con que su confesión fuera memorable, sin ceremonias innecesarias. Con este fin,
Habló con Margaret y Lily, quienes apoyaron su idea. Al volver a casa después del trabajo, Ana se sorprendió. Toda la casa estaba decorada con velas y flores. El aire olía a sus gardenias favoritas. Desde el salón llegaba una melodía familiar, la misma que había escuchado solo una vez, en su primera cita. Un pianista tocaba el piano, y en el centro de la habitación, con un elegante traje, estaba Mark. Ana se quedó paralizada en la puerta, incapaz de hacer ningún movimiento. «Mark, ¿qué ha pasado?», preguntó con voz temblorosa. Él no respondió de inmediato, solo la miraba, y en sus ojos se reflejaba toda su historia: dolor, desesperación, esperanza y, al final, amor. Su camino había sido largo y difícil, y todo lo que él no podía expresar con palabras se reflejaba en su mirada. Dio unos pasos hacia ella. «Es inusual, ¿verdad? Yo, una persona que solo se fía de los números y los hechos, he llegado a la conclusión de que las palabras son una pérdida de tiempo». Ana frunció el ceño, tratando de entender. «Mark, por favor, déjame terminar», la interrumpió suavemente. «Siempre me he considerado fuerte, capaz de manejar todo por mí mismo. Pero entonces apareciste tú. Fuiste mi cuidadora, luego mi médico, luego mi compañera, y al final te convertiste en mi apoyo». Ana, conmocionada, se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No creía que fuera real. Pensaba que todo era un sueño. Mark se acercó a ella, se arrodilló y sacó un anillo del bolsillo. Este anillo, que en su día perteneció a su madre, era una joya preciosa y cara, pero su verdadero valor no residía en las piedras preciosas, sino en su pasado. «Ana», dijo con voz decidida, «contigo por fin he encontrado mi lugar. ¿Quieres casarte conmigo?». Ana, incapaz de contener las lágrimas, asintió con la cabeza, con los labios temblorosos. «Sí», susurró. «Sí, Mark, acepto casarme contigo». Mark le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. La abrazó con fuerza y se fundieron en un beso. Era su primer beso. Un beso que marcó un punto de inflexión en sus vidas. Les demostró que su amor no era solo un sueño, sino una realidad viva.